¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de sábado en la noche. Para tener una charlita, para conversar un ratito, en fin, saludarlos. Dado que hoy en la mañana tenía pensado hacer un videíto de esos que estamos acostumbrados. Pero bueno, después con la vorágine de la mañana y demás, no pude. Pensaba hacer lo propio en la tarde, pero bueno, se me complicó. Así que nada, digo, voy a hacer un videíto a última hora para que los muchachos o lo vean después de comer o depende a qué hora lo liberan, a qué hora se sube. Quizás mañana con el desayuno, como suele hacer el amigo Cronos, el amigo Rubén, el amigo Manuel, el querido Eugenio. Bueno, tantos amigos que están en el canal que desayunan, almuerzan, cenan con alguna charlita, algún video. Así que nada, el saludo a los amigos de siempre, al querido Cobursa, al querido Tito, al querido Dalton, Zapito, Juanqui, Jonathan. Bueno, un montón de amigos, me estoy poniendo al día con el tema de los comentarios, el tema de los mensajes en Facebook, en Instagram. Todos van a tener sus respuestas. La verdad que si hay alguna foto que consideren que necesitan que yo vea, ya sea por algún dato técnico de la herramienta o porque quieren que aparezca acá en el canal, por ejemplo, el amigo Juanqui me está por mandar la foto de una pico del oro, una pico francesa Bremen, explotada como yo calculé que iba a pasar. Así que bueno, nada. Hoy anduve por la ferretería, por la bulonera, dado que tenía que comprar un par de cosas, tirafondo, tarugos, tornillos, tuerca, arandela, algunos clavos, en fin, menudencias porque estoy en proceso de terminar el taller de Antonio, o el ex taller de Antonio, mi taller, mi segundo taller. Y también estoy por terminar el altar de las herramientas. Entonces, bueno, esos materiales los necesitaba para mañana, antes que me agarre el bajón dominguero, darle curso quizás al altar de las herramientas, que lo tengo en mi casa. Y después, bueno, el lunes, en algún rato, ir a finiquitar algunos detalles del ex taller de Antonio. Se va a tornar lindo ahí también porque eh, es un espacio relativamente generoso. eh, veremos. Por ahí, si alguno me quiere venir a saludar, lo invito. Veremos. Vamos por lo pronto a dejarlo listo, a punto, con algunas herramientas importantes que acá en mi taller quizás no tengan demasiada relevancia, pero muy ricas en historia, conmigo la herramienta. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos sectorizar o dividir un poco las herramientas de uso constante, las herramientas personales, lo que es mis tareas de service en domicilios y obviamente lo que son mis tareas de taller. Después allá guardo la cupetorino, así que nada, tiene que estar todo terminado eso, en breve. Pero bueno, estuve en la ferretería, como no puedo con mi genio, y me sorprendí con la novedad de que los muchachos de la bulonera trajeron alguna que otra herramienta Watfow, y yo si bien tengo la pinza de punta Watfow, todos saben que herramientas Watfow he comprado bastantes, eh, me olvidé de sacar de la bolsita un 100 gramos de clavo de una medida determinada que necesito para, bueno, una cosa que estoy haciendo. Me compré la pincita de puntas de 6 pulgadas o 160 milímetros de nueva generación de Watfow, que cada vez vienen más parecidas y más presentadas al mejor estilo Inco. Pero bueno, la verdad que ya con esta configuración que por ahí en la unidad que yo tengo
es bastante más sobria. De hecho, el jueguito que yo tengo de pinzas Watfow obedece al anterior estilo de herramientas. Watfow todavía no había entrado en este estilo, llamémosle, de herramientas que, bueno, tienen cierto atractivo. Estamos viviendo una transición interesante entre una generación de pinzas y otra, con todo este tipo de cosas. Para muchos pibes que están recién empezando, esto va a ser lo nuevo, va a ser la pinza, y la pinza de punta, media caña, bla, 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 bla. Pero las van a mirar como algo cotidiano, y a las de nuestra época las van a mirar como herramientas de viejo. Pero bueno, también me compré una llavecita francesa, una pulsiana de 6 pulgadas, Watfow. Bueno, nada, 6 pesos la pagué. 6 y 6. 12 pesos, la verdad que no representó un gasto. Me vine contento como homosexual con 2 orificios anales. La verdad, siempre que voy ahí, termino gastando. A veces voy a comprar 4 tuercas de 12 y me termino comprando 3 o 4 llaves. Pero bueno, es así, son los vicios. Como todo tipo bien parido, como todo tipo de buena leche, como todo tipo trabajador, como cualquiera de ustedes. Bueno, las pagué, transferí inmediatamente, salió el ticket y me armé de las pincitas Watfow y la francesita de 6 pulgadas Watfow. Que si bien las tengo, pero siempre es necesario tener una más. Es de la apertura estándar, 19 milímetros. Tiene un poquito de juego, sí, tiene un poquito de juego. Es grave y depende del ojo. La verdad que este juego hoy en día es más que aceptable. Siempre tienen que tener la precaución de posicionar la herramienta en la tuerca a apretar y volver a posicionar nuevamente la herramienta en la tuerca para que, bueno, ese juego sea absorbido por la segunda maniobra de posicionamiento. Espero ser claro, espero que se entienda la idea, pero cualquiera que mira este canal sabe utilizar una llave francesa. Si no, bueno, muchachos, se equivocaron de canal. La pincita sí, la verdad que cada vez más linda. La verdad que las herramientas Watfow, la primera que compré de puntas Watfow estaba un poquito más dura, incluso parecía seca, pero seca producto de que le faltaba una gotita de aceite, ¿no? Le puse una gotita de aceite, fue un cañón. De hecho es una de mis herramientas que utilizo y estoy muy contento, es una de mis predilectas. Me llama la atención donde pusieron el agujerito para sostener grampas y ese tipo de cosas. Hubiese estado ideal que lo pongan por acá para tener clavitos, enderezar alambres. Yo particularmente lo uso para los tornillitos en las luminarias. ¿Vieron cuando son lisos y, bueno, no tienen obviamente ranura para destornillador, ni tampoco son Phillips? La mano, si bien uno tiene fuerza, pero no llega a agarrarla por lo chiquitito que es, el agujerito posicionado en esta área de la pinza se hace bastante solidario al momento de aflojar. Está bien, con la pinza lisa obviamente también lo sacamos, pero es increíble lo bien que asienta el tornillo en el agujerito de determinadas pinzas de esta generación con ese agujerito. Lo he mostrado en algún que otro video. Estoy tratando de corregir un poquito la luz, pero veo que está todo demasiado bien. Bueno, me van a disculpar, vamos a tomarnos unos minutitos para terminar de redondear este tema Durol y tema
genérica, Durol. Es la misma herramienta, ya vendrán los videos más. Voy a hacer un video definitivo y bueno, después saquen sus propias conclusiones. Voy a hacer un video definitivo calibrando las herramientas, pesando las herramientas, midiendo en forma prolija las herramientas. Me cargaba un amigo y me decía, esa cinta métrica ya está para jubilar. Es que está jubilada, amigo. La agarré así como para medir porque no preparé nada. La idea era, bueno, hacer un video con la balanza, el calibre, la cinta métrica, un pie metálico. Pero bueno, toda esa preparación le hubiese quitado la euforia del momento, la naturalidad del momento, ante la presencia de una herramienta genérica y una con nombre. Bueno, en líneas generales quiero decir que noto que lo que se denomina línea industrial en esta marca o en cualquier otra estaba un poco, llamémosle, devaluado, está bastante venido abajo. Me hace acordar al tema que hablábamos la otra vez de las naftas, cuando sacaron la común y quedó super y la premium. La verdad que podrían mejorar la calidad de la super y tener una de mejor calidad premium y ya está. Bueno, me está dando la sensación que el segmento denominado industrial está cada vez más carente de calidad, dado que bueno, no es una herramienta fea, no es una herramienta fea. Justamente la estética es lo que ocasiona u origina las ventas. Pero bueno, verdaderamente no es tan fuerte como parece, ni es una herramienta, bajo mi punto de vista, para considerarse línea industrial. Quien conoce una herramienta línea industrial sabe que esto está un poco lejos. Como también hay algunas de la marca Inco que se denominan segmento pesado, no industrial, si bien está la línea industrial. Pero bueno, está devaluado evidentemente ese segmento, porque no, o sea, es una genérica. Y si no, me gustaría que en algún video quien promociona estas herramientas, porque en el video del otro día yo fui muy sincero, me vieron en un momento de euforia diciendo lo que pensaba, lo que sentía, pero quizás no muy ordenado. A mí me gustaría que MHC Tools en estos días de silencio, si bien tira algún short, alguna boludez, como está acostumbrado a hacer él, en estos días de silencio, que se tome tiempo de investigar, de hablar con la gente, y le diga, che, Juan Durol, contanos, o contame, para yo poder salir a aguantar los trapos, en qué aportaste vos a esta unidad. No sé, guitarré algo, no sé, decidiste que tenga 2 posiciones más, que los dientes sean más finos, no sé, ¿en qué aportó Durol para que la herramienta se llame Durol? Si no, bueno, no deja de ser una genérica con nombre. Como dijo el querido amigo Ricardo Abelluto, creo, es el mismo perro con distinto collar. Pero bueno, estaría bueno el que la promociona, porque bueno, es una promoción. No es como podemos hacer nosotros, los canales de la Deep Web, que nos compramos una pinza, la gatillamos, la mostramos y después les contamos, muchachos, miren, la pincita la verdad que va muy bien o va muy mal, no compren eso,
o yo sugiero que no lo compren, ustedes hagan lo que quieran, pero ante el tráfico de indulgencias, estaría bueno que salga a aguantar los trapos, bien a su estilo, ya sabemos cómo va a ser, pero que salga y diga, no, José Durol colaboró o aportó la idea de que en vez de decir presione, diga push, no sé, porque si no, no termina de dejar de ser una herramienta genérica comprada en lote. Y bueno, nada, se puede llamar Durol como Pedrito, como LGT Tools. Así que nada, después hay un tema que yo nunca le supe dar, nunca lo supe redondear, pero bueno, creo que encontré las palabras finalmente, y es que y a muchos van a pensar ahora tiene una rebomba. No, es una pavada, pero yo no les sabía dar un cuartito de vuelta para expresarlo. Y ahí nació el término infomerciante. ¿Por qué? Mostrar esta pico del oro o mostrar un cortaperno cortando una varilla de 8, que es para lo que fue pensado, 2 cortes, 3 cortes, 4 cortes, esa herramienta está pensada para que la use el oficial armador cortando varillas y varillas y varillas y utilizándola en cortes y cortes y cortes. El señor se gana el apodo o el rótulo o el título de parte mía, que no soy quien para poner títulos, pero bueno, es lo que yo veo y es lo que me transmite, porque antes que nada soy un video vidente. Palabra que le robo cuando puedo al amigo Gregorio. Si yo muestro esto y solamente cuento las cualidades positivas y no les hago un seguimiento a posteriori del comportamiento de la herramienta, o sea, seguir usándola, no les digo que se prolongue a lo largo de toda su vida el uso de la herramienta, porque va a mostrar una sola. Yo también, si yo les mostrara solamente, bueno, agarré esta, pues parece que uno le moja la oreja, pero bueno, si yo les mostrara los 30 años que hace, 35 años que hace que tengo esta pinza, bueno, así Tano ya está, ya se entendió, la pinza dura, pero mostrarla, apretar 4 tuercas, tener 2 segundos un buloncito en la máquina, en la pistola de impacto y qué sé yo, son pruebas que él se considera genial y que está creciendo y me parece perfecto, pero cada vez las devoluciones de los videovidentes van a terminar siendo más frías y se va a ver alguno que otro que opine como yo, porque si yo les muestro esto, y les digo, no, es una herramienta que tiene 25 posiciones, es espectacular, bueno, es una cosa de locos, abre 55 milímetros, bla, 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 se la rebanca, no se marca, además tiene una mordida espectacular, queda con una carga de locos. Yo simplemente le estoy contando las cualidades positivas de la herramienta y no le estoy dando un seguimiento en uso a la herramienta. Obviamente algo va a guitarrear, nunca va a decir, no, sí, el tipo tiene razón, lo que pasa es que yo por ahí no me dedico a eso, entonces uso 5 minutos esta, la cuelgo, uso 5 minutos la otra, la cuelgo. Y sería muy cómodo para Juan Durol o José Durol o Durol, no sé. No tengo nada contra Durol. Vio la oportunidad, hizo un negocio, ya está. Pero sería muy cómodo tirar unas pico del oro a cada canal, que todos empujen para el mismo lado, y ya está, la gran Ruchi. Repartió 4 llaves, repartió 4 picos del oro, repartió, y bueno, son los canales más o menos más vistos, y ya está. Si yo estoy buscando qué unidad comprar y
Y miro uno y digo, no, la verdad me tiene una cara de gil con ese sombrero de pescador de... La verdad me parece un pelotudo que no sabe usar una herramienta, pero bueno, dice que es buena. Vamos a ver otro. Bueno, a ver este lo agarró en una morsa, mal que mal aprieta. Bueno, no, además tiene cara de buen tipo y aparentemente sabe laburar con la herramienta. Bueno, ya tenemos 2 puntos a favor. Vamos a ver si encontramos uno negativo. Aparece otro. Mirá, pero mirá bien, Mirá bien. Esto es lo mejor que vas a ver en herramienta. Ah, está bien, yo me la compro, ya está. Ninguno de esos tipos le dio un seguimiento a la herramienta, a ver cómo se comporta, a ver qué pasa. O sea, estoy seguro que más de una herramienta, si el Dolape la usase en su construcción o en lo que está haciendo o en las tareas cotidianas, pero no que use 5 minutos. Hoy tengo ganas de usar la Chanelo 40, 22, 33, 32, 31. Ay, qué bien que andan, Hoy tengo ganas de usar la Nipe 40, 30, 20, 12. Ay, qué va, listo. No, un uso de una caja de herramientas de uso. Estoy seguro que más de una se le va a romper. Más de una se le va a romper. Y no va a salir a decir, no, la verdad que en el tercer, cuarto uso noté que la herramienta comenzó a perder tiraje, comenzó a perder registro. Bueno, el juego se ha incrementado un poquito, pero nada, o es inaceptable. No sé, qué sé yo, me parece todo muy todo muy comprado, es la palabra. O todo muy guionado o todo muy arreglado. No hay espontaneidad de prender una cámara, como él critica tanto, y ponerse a decir lo que uno piensa, siente o más o menos es su estilo de vida. Mi estilo de vida es el quilombo, el choque, bueno, y sí, debo ser así porque opino distinto a la gran mayoría. Si yo fuese uno más de los que sigue, les diría, no, che, ¿saben qué buena pico del oro, loco? La verdad que si se compran una de estas, total, a mí qué me importa. Ya se gastaron la plata, seguía al abanderado, está todo más que bien. Y yo cuido, aunque ustedes no lo crean, yo cuido el mango del tipo que labura. Se asombrarían las veces que me han dicho muchachos que sabían laburar, muchachos que sabían laburar. Y yo tengo mi hijo chiquito, tengo un alquiler y yo no me puedo largar solo porque esto es seguro, pero encima no tengo herramienta, porque claro, con todos los gastos que tiene no te podés comprar herramienta. Entonces yo cuido la inversión de ese muchacho. Mirá, ya te puedes armar de una pinza de punta, media caña, 6 pulgadas, con 6 pesos. Va a cumplir la misma función que la reptiliana y vas a poder laburar, loco, en serio lo digo. ¿Y cuánto te tira? Lo que pasa que, bueno, es plata segura. ¿Cuánto te tira el que te contrata y se va a otra obra donde seguro tiene otro pibito? Y así funciona, así funciona. No, me tira, qué sé yo, 70 pesos por día, vamos a decir. Eso vos lo podés hacer en un cambio de térmica. Eh, ¿Querés cobrar un poquito menos para que la gente quede contenta y te llame? Cobra 40, pero lo hiciste en media hora. Te vas a otro lado y la plata va a estar. Lo que pasa es que yo entiendo. Una cosa es los 70 seguro todos los días y otra cosa es 120, pero quizás mañana no sean 120, quizás mañana sean 40. Yo ya estuve en ese lugar, yo ya sé cómo es. La incertidumbre es muy complicada, el no saber qué va a pasar mañana. Pero bueno, son los tiempos que se corren, son los tiempos que se corren. Yo lo he comentado muchas veces, pero en una época daba turno a 4 meses. Yo no podía
darme el gusto de decir, no, ¿podés pasar a mirar el toma que se... No, no tengo tiempo. ¿Y cuándo podés venir? No, en 15 días. ¿No podés, no podés llamar a otro? No, yo te llamo a vos desde siempre, vení. Hoy en día, a veces, hoy uno terminó este motor y no tiene otro para meter en forma inmediata. Está a la espera, pero bueno, eh, los años, la experiencia, la capacidad quizás, hacen que se vaya esa y entre otra siempre, gracias a quien mande arriba o gracias a la capacidad de uno o a lo que sea. Entonces, yo no puedo agarrar y decir, loco, comprate esto con los ojos cerrados porque esto va bien. Hay que hacerle un seguimiento a la herramienta. Lo mismo que el que hoy, la verdad, me cayó para el... Me cae mal, es un tipo que me cae mal, una cuestión de piel. Qué sé yo. Yo le debo caer peor. eh, para mí es un pescado, un parásito, un inútil. Pero bueno, en una época promocionaba bombas, promocionaba bombas, promocionaba bombas. Las hacía andar con un tambor, un tacho de industrial de 200 litros azul. Lo hacía circular, lo hacía circular. Y la gente me preguntaba a mí, che, Tano, eso para mi instalación es apto porque me solucionaría un problema. Vos ponés esa bomba en tu instalación y te va a durar, exagerándote, una semana. Se quema. Ahí está trabajando en condiciones ideales, caños nuevos, en diámetro correspondiente. Partamos de la base que tiene 3 codos para pegar la vuelta. O sea, y es un tipo que está orientado a vender. Conocimientos técnicos no tiene ninguno. No se empapó en lo que es una casa, una instalación de un domicilio donde vos caes y no sabés con qué te vas a encontrar. Eh, Cada casa es un mundo, hay casas que no tienen llave de paso. Hoy en día, y eso lo hablaba con un cliente, me preguntaba, mira, en la casa de mi viejo pasaba, porque hablábamos de las llaves de paso, y dice, en la casa de mi viejo pasaba que había una sola llave de paso. El día que se rompió había que vaciar el tanque para poder hacer cualquier tipo de trabajo en lo que es plomería. ¿A qué se debía eso? Es muy simple, se debía a los costos que representaba poner llaves en todos lados. Entonces generalmente se ponía una en la bajada de agua fría, una en la entrada al termo o una en la entrada del calefón. Después arriba, por ahí se ponía una general y se acabó. Hoy en día, con los materiales de plástico que por ahí no representan un gran volumen en lo que es la economía o el presupuesto en materiales, eh, la gente pone 2 llaves en el baño, 2 llaves dentro del bajo mesada, 2 llaves en el lavadero, colector con 6, 7 llaves de paso, acorde a la cantidad de bajadas que haya. No hay problema. Han cambiado los costos, han cambiado las situaciones. Pero bueno, es así, es la evolución. Pero tipos que hablan y hablan y hablan y nada, no salen a bancar los trapos, a decir, no, bueno, mirá, Durol aportó a que esta llave tenga este apriete, este ajuste, bueno, vaya de la manera que va, qué sé yo. Eh, esto es una esto es una pavada. Lo que se mandaron acá es una estupidez. Esto tendría que tener un remachecito bien hecho, prolijo. Eh, porque esto, aunque ustedes no lo crean, y yo medio lo traté de explicar a las apuradas y a los ponchazos, esto es lo que hace que se mantenga trabada la estría redonda, o sea, se podría llamar engranaje, en la cremallera. Esto es lo que lo mantiene trabando en los dientes.
Si esto no está, el botón se cae. No se va a salir, pero se va a ir a un área lisa. No se va a salir porque tiene una cabeza más grande que la de mantecol, de arriba. No se va a salir, pero va a patinar, se va a zafar, se va a desarmar. Y, como dije, yo lo descubrí a tiempo. Yo lo descubrí a tiempo. Si se hubiese salido 10 minutos después, cuando estaba en el otro domicilio, la hubiese perdido entre medio del pasto, del jardín, de las plantitas, de las tareas que uno esté realizando. Y no es recuperable, porque yo no he visto que vendan flejecitos de eso. Entonces, eso ahí debería ser un remache. ¿Hay un montón de soluciones para eso? Claro que sí. No nos vamos a poner en mantequita. Pero si yo me compro una herramienta que está orientada a llamarla línea industrial y la tengo que traer al taller y roscarla y ponerle un tornillito y un freno químico, déjense de romper las pelotas, ¿no? Para eso me compro una de marca Watford con lo bien terminada que están empezando a venir y todo lo que han evolucionado por la mitad y no pongo expectativas en la herramienta. No sé si me entienden. Que de todas formas, Watford la ha sacado del estadio. Watford, Jadever, bueno, Diju ya nos agarró a todos un poco más fríos, pero en precio no le gana a nadie. Son herramientas económicas. Sale más caro comprar una gaseosa de primera marca que una pinza. Y a mí no me den a elegir porque van a saber claramente lo que compro. Entonces, bueno, nada, esa era mi indignación. Quizás, bueno, este videíto, yo me manejo en 40 minutos. O en fracciones de a 40 minutos. Quizás este videíto no sea nada que no hayan escuchado antes, pero quería pasárselos un poquito más en limpio. Porque claro, bueno, agarré una cinta métrica que tiene la particularidad que por ahí uno la usa para medir niples cortos. Para medir niples cortos y se borran los números. Se borran los números. Y un amigo, uno de ustedes me cargaba y me decía, che, esa cinta la tenés que jubilar. Claro, yo tengo el sistema que por ahí, en los niples cortos, cuando ya se pone así, si me encariñé con la cinta, la sigo usando para medidas superiores. Después, obviamente, para medidas más cortas o lo que es cortar tramos hasta 40 centímetros, qué sé yo, que es donde ahí se usa mucho, tengo otra. Yo ya soy un convencido, de hecho las estuve midiendo, las estuve calibrando un poco. Es la misma herramienta, no hay otra explicación. Eh, Sí tiene, y lo han comentado, un color muy lindo que hace semejanza con las Chanelo, que a mí son herramientas que no me gustan. Debo tener dos que compré de la mano de un cliente mío, visitador médico, que hacía viajes a congresos y demás, y tenía esas atenciones, pero yo nunca permití que me regale nada, siempre pagué. De hecho, baratas no eran, no son, no fueron, no van a ser. Pero tengo alguna que otra y la verdad no me seduce el uso. Pero sí han buscado el color como para decir es una herramienta de renombre. Después, bueno, hay que ver la resistencia a la oxidación, hay que ver un montón de cosas. MHC no hace el seguimiento de las herramientas. ¿Ustedes vieron si hizo alguna devolución posterior a su amada Rucci? De decir, no, bueno, vieron que él dice que usa herramientas permanentemente. No, bueno, la usé en tal obra, en tal lado. No, le aflojé tal codo, aflojó, hizo fuerza, listo. Pero ahí termina. No es que sigue diciendo
o contando cómo se siguió comportando la herramienta en el paso posterior. Una cosa es cuando uno ya da por finalizada la toma de contacto, que a mí por ahí, salvo que la unidad fenezca antes o considere que ya no es necesario seguirla probando, y le di un poquito de velocidad a la situación, porque el amigo Gregorio me hizo notar, me dice, Tano, él no le gusta la palabra códigos, pero tiene códigos. Se felicita en público y se corrige en privado. Tano, está muy bien lo que vos hacés, pero el tema es que cuando vos terminás la toma de contacto, ya no se consigue esa partida de ese lote, de ese mismo modelo. Entonces, es renegar para tratar de conseguir algo que da resultado que quizás ya no... Y yo lo comprendí y le di cierta agilidad a las tomas de contacto. Entonces, en todo lo que se pueda utilizar una herramienta, o sea, no voy a usar esto para sacar un tornillo Phillips. Pero bueno, le di cierta dinámica a probarla y exigirla quizás un poquito más en algunas circunstancias. Otros que bueno, no vale la pena, pero estuve leyendo mensajes de Instagram y respondiendo. Y algunos amigos no me pueden dejar mentir porque hoy tuvieron su respuesta. Ya me voy a poner mañana al día con todo lo que falta. Me criticaban porque tantas herramientas que tenés, en el video se ve cómo trabajás en un tornillo Phillips con un tornillo plano, con un destornillador plano. ¿Sabés qué pasa, Zapallo? ¿Sabés qué pasa, Melón? ¿Sabés qué pasa, cabeza de chota? Yo agarro un destornillador Phillips y lo giro. Y vos no te das cuenta si esto está girando o no. Es redondo. Es igual por todo lado. Esto, vos lo vas a ver que está girando. ¿Ves? Ahí lo ves plano, ahí lo ves de costado, ahí lo ves plano, ahí lo ves de costado, ahí lo ves. Entonces, cuando uno trata de ser transparente y mostrar un punto de vista, equivocado o no, se cayó la cartuchera. Equivocado o no, lo que buscan es embarrarle la cancha con pavadas, porque carecen de argumentos. Yo sé que hay dos opciones para este tema, que el señor MHC lo desestime, dado que coincido con Gregorio, tiene una habilidad superlativa, una habilidad suprema para hacerse el boludo. Hacerse. No le estoy insultando ni le estoy diciendo. Que no se siente irrespetado. Pero tiene una habilidad para hacerse el boludo, para... O, bueno, va a salir a averiguar y va a decir, no, voy a... Yo estoy preguntando desde mi ignorancia. Estoy preguntando desde mi ignorancia. Si hay una respuesta a mis dudas, mucho mejor. ¿En qué colaboró José Durol para que esta herramienta se llame Durol? O sea, ¿qué dijo? No, tiene que pesar 360 gramos, le vamos a alivianar esta área, le vamos a reforzar esta área. Hizo eso, viajó a China y dijo, a ver, mostrame esta. Esta me gusta, ponele Durol y mándamela. O como viene la mano. Porque él mismo comentó que recorrió la fábrica Monviso, la ex fábrica Monviso, y me imagino que habrá ido y le habrá dicho, no, en este sector las herramientas se ajustaban, en este sector las herramientas se rectificaban, este era el sector de pulido, acá templábamos, acá había un operario que se encargaba de pegarle los mangos, acá pasaba tal cosa, acá pasaba tal otra, qué sé yo, como fue mi paso por Industrias Baco. Yo puedo agarrar mentalmente y hacerles una recorrida por toda la fábrica y qué pasaba y quién operaba cada máquina. Porque se fabricaba.
Pero bueno, nada, qué sé yo. Capaz que José Durol dijo, no, en vez de que diga apriete, pónganle que diga push. Bueno, listo, ese fue tu aporte a la herramienta. Está muy bien, está muy bien. Puedo hablar de lo que fue Zanella. Por eso digo que entiendo lo que es estar en contacto con algo que a uno lo fanatiza. Yo estuve en la planta de Zanella un par de años antes que presente convocatoria. La verdad que conocí gente espectacular. No conocí a nivel, vienen a mi taller o van a mi casa a comer una redonda. No, hablé, vi cómo era el ajuste de cada uno de los motores, y no hablo de los ciclomotores, la RZA, cómo era el ajuste de los motores, cómo había artesanos buscando la arandela, suplemento, arandela metálica, correspondiente a cada situación en cada motor. O sea, no es que era estándar y se agarraba y se ponía y se armaba. Cada motor llevaba un ajuste personalizado. A ver esta arandela, no. A ver esta va. Se pegaba con grasa, se cerraban los cárter, se hacía un trabajo de ajuste personalizado en cada uno de los motores. Pero bueno, nada, simplemente saludarlos, quizás se entretuvieron un ratito con esto. Mañana seguramente video de charlita, de anécdotas. De hecho, para el bajón dominguero quedó todo, parece ideal porque hay una montaña de herramientas. Tengo 80 centímetros de banco para poder hablar con ustedes y después 2 montañas de cosas que hay materiales, herramientas, bueno, cosas para ordenar, clasificar y cada una es un disparador de anécdotas, experiencias, en fin. Podemos hacer una charlita de bajón dominguero o quizás un rato antes. Algo más les tenía que decir, no recuerdo. Mañana para los argentinos, o no sé cuándo suba este video, cuando llegue a estar este video disponible, para los argentinos va a ser un día, no sé si muy especial, porque yo de política no conozco nada, pero va a ser un día particular, hay que ir a votar. Saben que yo políticamente no me pronuncio, no me interesa. Los que me conocen saben que tengo una ideología. No me interesa que se sepa en el canal. Este canal es apolítico. De religión tampoco se habla. Soy un banda. No me preocupa que haya judíos, musulmanes, católicos, hermanitos. No me preocupa. Mientras no vengan a querer profesar su fe acá adentro, no hay ningún problema. Budistas, tautistas, no tengo problemas. Soy devoto de San la Muerte. Pero bueno, cuando hay una elección en el país, gente, no lo digo ni a favor ni en contra de nadie, pero traten de no ver cómo está la quintita de cada uno. Traten de no ver cómo está la quintita de cada uno. Traten de ver un poquito más que por ahí el vecino, su quintita no está tan buena, su quintita no está bien. Si bien somos gente, yo y cualquiera de ustedes que me miren, que la tuvimos que remar, el 90% es un tipo como uno, la tuvimos que remar desde cualquier gobierno que haya habido, con una crisis cada 10 años. Yo, desde que estoy en Argentina, es así, es cíclico. De hecho, mi nacimiento se originó en Sicilia, producto de un problema que hubo acá en Argentina. Pero bueno, al momento de votar, no sé si esta elección es demasiado importante o no, pero no piensen en cómo les va en forma particular. Piensen en qué sería lo ideal para que la gran mayoría de las personas, sacando los vagos, ¿no? Los vagos de mierda, estén bien.
Y que estén bien me refiero a que si tiene voluntad tenga trabajo. Que si tiene voluntad tenga trabajo. Es triste, y no por el tipo, porque un tipo de la edad mía, 50 años, hoy uno le dice a un tipo de 30 le dice pibe. Yo he trabajado en casas donde le llevan el desayuno a la cama y no labura y lo tienen como un chico. Yo a los 30 años estaba cansado de armar cupé torino, de armar motores, de levantar... Bah, ya conocen la historia. Se ha prolongado la adolescencia como 20 años. Pero es triste ver que un tipo bien parido, un tipo de buena leche, salga a buscar trabajo y no encuentre, no consiga, o si está trabajando, está mal pago, está por debajo de lo básico que necesita para vivir. Eh, Eso ya genera problemas en el hogar, porque lo quieran aceptar o no. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Yo sé que es machista lo que voy a decir, que lo que estoy diciendo, pero es así. Cuando el amor entra por cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Y es triste que un tipo lo puede decir el que lo sintió. Es triste que un tipo yo me crié con mi abuela, comíamos una cuadrada de pan, una que ahora se las conocen como libritos, los libritos, pero era una cuadrada así, con un té, y éramos felices, no importa. La época de la caja PAM, que se llamaba Plan Alimentario Nacional, y era toda una humillación. Yo he realizado la escuela primaria con hojas que daba el gobierno de Raúl Alfonsín. Yo terminé en los últimos años ahí. Y daban unas hojas amarillas que habían estado estivadas y guardadas, vaya a saber dónde, y le ponían un sello en el margen superior, un sello que decía ayuda del gobierno nacional, una humillación absoluta. Resumiendo, y no sé si se entendió el mensaje, pero se trate de esta elección o de cualquier otra, piensen en no cómo les va en forma individual, sino cómo les va, cómo nos va en forma colectiva. Lo estaba diciendo y no redondeé la idea. Es triste ver un tipo con ganas de laburar, con necesidad de laburar, llegar a la casa y decir lo que pude traer es esto, y que lo miren como diciendo, la verdad que mamá tenía razón, sos un vago de mierda. Y el tipo no es un vago de mierda, no tiene la posibilidad de trabajar. La humillación, la indignación, el veneno que traga esa persona es un potencial tumor. Así que nada, apolíticamente no les digo ni a quién ni a quién no voten, sino que piensen en que todo sea un poquito más parejo. El vago y el delincuente, el vago que no tenga trabajo, por ende no va a tener de comer, y el delincuente que esté donde tiene que estar el delincuente. El tipo de trabajo, el bien intencionado, el buena leche, que esté trabajando y ganándose un salario digno. No se olviden, no se olviden que en alguna época el colectivero podía llevar plata en efectivo arriba del colectivo. Sé que es un dato que van a decir, ¿qué tiene que ver? Había otra seguridad. Nadie se le ocurría robarle al colectivero. Hoy en día, hagan la cuenta, la gente paga igual el boleto, la gente se sube igual al colectivo. Imagínense la plata que habría arriba de ese colectivo. Resumiendo, porque si no,
no tiene demasiado sentido nada de lo que diga, piensen en que todos estemos un poquito mejor. No simplemente en a mí me fue bien, no me quejo, lo digo por este gobierno o por cualquier otro. Hay que ser más solidario, hay que ser más solidario. Por eso me indigno cuando veo determinadas cosas que quizás quien las hace sin maldad, pero bueno, nada. Es excitar a uno con pampita y después tener que acostarte con la tota y la polota. Gente, me voy. Voy a cortar el video, voy a ir para mi casa. Les mando un saludo y bueno, el que entendió, entendió y el que no sepa disculparme. Soy una persona que no está bien de la cabeza. Ya lo decía mi padre.